Guiones y guionistas, capítulo 315. Hoy vemos cómo escribir la descripción de personajes en un guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del descriptivo mundo de los guionistas y el actual arte de los guiones. ¿Cómo podemos escribir la descripción de personajes la primera vez que aprendemos en un guión? ¿Tenemos que describir mucho o poco? ¿Qué tipo de palabras debemos usar para que la presentación sea memorable? Bueno, pues hoy en el podcast afrontamos una de las dudas clásicas cada vez que comenzamos a escribir un guión, la descripción de personajes. Pero antes, recordaros, como hago siempre, que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender no solamente a escribir guiones, que también, obviamente, esa es nuestra mayor función, sino también a convertiros en guionista. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, webseries, documentales, cómics, pilotos. De hecho, también hay otros cursos que enseñan a crear la marca personal de guionista, a vender un guión. Bueno, más de 50 cursos y cada semana sacamos 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de reescritura de guión con el que estamos viendo un método que se conoce como el sistema de pases que focaliza cada pase de la reescritura en un elemento concreto del guión. Y en la clase de hoy vamos a ver el pase de las 10 primeras páginas. Y ahora sí, nos vamos ya con el tema del día. No tenemos que menospreciar la descripción y presentación de personajes. Esto es lo primero que tenemos que aclarar. Es decir, cada vez que aparece un personaje nuevo es una oportunidad de incrustar, de meter una imagen en la imaginación del lector del guión. Así es como tenemos que verlo. Ya se sabe que la primera imagen de alguien cuenta mucho, por lo que no tenemos que desaprovechar el momento de introducir cada personaje. Y cuando hablo de la descripción del personaje, no me refiero a que tengamos que hacer una descripción como muy detallada y muy creativa de cada uno de los personajes que aparecen en el guión. Me refiero a los protagonistas principales, a los antagonistas y bueno, a los secundarios más grandes. Es decir, por ejemplo, yo que sé, el típico conductor de autobús, o la típica camarera, o si tenemos a los personajes haciendo cola en un cine y tener una pareja delante, bueno, pues todos estos personajes que tienen una frase o que a lo mejor no tienen ni frase, pues no hace falta que le pongamos toda una línea con una descripción espectacular. Pero, claro, cuando se trata de los personajes principales de tu historia, ahí sí que tenemos que intentar describirlos con un efecto duradero, ¿no? Atentos con este concepto, lo del efecto duradero, porque es uno de los conceptos del podcast de hoy. Es decir, que sea una presentación tal que pueda resonar en el lector del guión mientras lo lee y le ayude a hacerse una idea de quién es ese personaje pues a lo largo de todo el guión. Vamos a ver algunos consejos para mejorar nuestras descripciones. El primero es que tenemos que buscar la introducción más efectiva. Normalmente cuando los guionistas introducimos un personaje en un guión nos preocupamos por describir los aspectos externos de cada personaje cuando lo que ayuda al lector es entender cuál es la esencia de ese personaje. La primera vez que aparece un personaje, como decía antes, es una oportunidad única para intentar transmitir esa parte de su personalidad que lo hace único. Esa parte un poco como de su psicología, que lo que nos ayuda es a definir quién es ese personaje. Bueno, pues nosotros tenemos que indagar hasta encontrar cuál es la esencia del personaje en la historia y buscar una forma de presentación que la muestre. Y bueno, para que se nos entienda un poquito más este concepto, vamos a ir, como siempre, a los ejemplos. Comenzamos con un ejemplo del protagonista al inicio de Parásitos. Os voy a leer directamente cómo empieza el guión. Interior semisótano día. Un húmedo apartamento semisótano. Kiwood, de 24 años, corre de esquina a esquina buscando desesperadamente una señal de wifi. Aparecen varias redes, pero todas están protegidas por contraseña. Kiwu. No, tú también, Iptime. Kinyu, el vecino de arriba finalmente bloqueó su wifi.
Bueno, esto sería más o menos el inicio. De todas formas, a lo largo de todo el podcast de hoy voy a comentar varios ejemplos de guiones y os voy a poner una captura del guión para que lo veáis en la lengua original. Bueno, en este caso está en inglés, la lengua original, el subcoreano, no lo tengo, ese guión en subcoreano. Pero bueno, como que vais a ver todos los ejemplos aquí en inglés. Yo de todas formas lo que voy a hacer, obviamente, va a ser leer la traducción en español. Volviendo al ejemplo de Parásitos. Como indica el propio título, el personaje protagonista y su familia son parásitos. Y a lo largo de la película van a parasitar a una familia rica haciéndose pasar pues por profesores, por chofer, por ama de llaves. O sea, van a pues entrar a trabajar en su servicio por medio de engañas. Y claro, ¿qué mejor presentación para un personaje parásito que robar el wifi de un vecino? Es decir, ¿hay alguna metáfora moderna, ¿no?, para ese parasitismo mejor que parasitar la conexión de internet de un vecino? Bueno, pues eso es lo que hacen los guionistas aquí, directamente. Vale, tengo que reflejar a un personaje que es un parásito, ¿cómo lo hago? Bueno, pues le viene la imagen, esa acción, ¿no?, de parasitar, de robar la wifi del vecino. Y con esta sencilla presentación, con esta sencilla imagen, nos están hablando de cuál es la esencia de ese personaje dentro de la historia. ¿Veis? Ese sería un ejemplo muy claro, ¿no?, de buscar primero la esencia y luego ver qué acción, cómo pudo mostrarlo. Vamos a ver también el ejemplo de Joker. Os leo del guión. Primer plano de Joker, 30 años, con lágrimas en los ojos por tener un ataque de risa. Él está intentando tenerlo bajo control. Su cabello negro y grasiento está enredado. Lleva un viejo encapuchado rojo desteñido, una sudadera con cremallera, una bufanda gris raída, delgada por los años de uso, cuelga flojamente alrededor de su cuello. Notificamos 2 viejas cicatrices desconocidas cortadas en las esquinas de su boca, casi formando una sonrisa. Está sentado frente a una trabajadora social con exceso de trabajo, 50 años, afroamericana. Su oficina es pequeña y descuidada en un edificio estrecho y descuidado. Pilas de carpetas afinadas enfrente de ella. Ella simplemente se sienta detrás de su escritorio, esperando que termine su ataque de risa. Ya ha pasado por esto antes. Finalmente se desploma. Joker respira hondo. Hace una pausa para ver si ha terminado. Claro, los guionistas de Joker eligieron mostrar uno de sus histéricos e incontrolados ataques de risa para presentar a su personaje protagonista. Esa es la primera imagen que tenemos del personaje principal, su extraña enfermedad relacionada con los ataques de risa involuntarios que sufre. Y claro, esa imagen nos está mostrando cuál es la esencia de Joker. Esa especie como de caos interno que tiene y que a lo largo de la película luego se va a convertir en caos externo, ¿no? Porque, bueno, él le vemos, ¿no?, cómo va evolucionando la película y tiene ese caos interno, pero eso al final se extrapola y las últimas imágenes de la película es esa rebelión y ese caos externo del personaje que luego forma parte de lo que es el personaje de Joker, porque bueno, pues ya lo hemos visto en otras películas y como él realmente lo que le gusta, ¿no?, cuando ya se ha convertido en ese villano, ¿no?, de las películas de Batman y de los cómics y de los libros y de todo, bueno, pues que él se dedica a eso, a generar el caos en la ciudad, que es lo que le gusta. Bueno, pues aquí nuestro guionista dice, venga, va, ¿cómo puedo mostrar esa especie como de caos interno incontrolable que encima es relacionado con la risa? Bueno, pues simplemente nos ponen la imagen de él sufriendo un ataque de risa, pero claro, nos cuentan más cosas además, ¿no? Porque realmente el ataque de risa lo está teniendo frente a la asistenta social, con lo cual pues también te están diciendo que tiene una enfermedad mental que le lleva a pedir ayuda a los servicios sociales. Luego también te está hablando un poco de esa tormentosa relación que tiene con la risa, ¿no?, que es un poco también la esencia de Joker. Y sobre todo su falta de control, ¿no? Cómo realmente tiene un ataque que es involuntario y que le cuesta controlar, que no puede controlar. Bueno, pues nosotros, para saber cuál es la esencia de nuestro personaje, tenemos que hacernos algunas preguntas, que son las típicas preguntas que nos hacemos, bueno, pues para conocer más del personaje, ¿no? Es decir, qué está impulsándole, qué quiere, qué necesita, qué es lo que más teme, cuál es su debilidad. O sea, nos tenemos que hacer este tipo de preguntas y dirigirlas un poco a todos los personajes principales de nuestra historia. Y, bueno, si vamos profundizando un poco en ellas, encontraremos cuál es la esencia de cada personaje. Y una vez que determinemos la esencia central de un personaje, pues tenemos que hacer un brainstorming, una lluvia de ideas sobre qué formas de presentar esta idea, ¿no?, podemos utilizar en nuestro guión para que quede interesante, para que quede entretenido, ¿no? Es decir, bueno, vale, ya tengo un poquito cuál es la esencia de mi personaje, ahora cómo puedo mostrarlo. Y ahí sería donde encontraríamos pues la clave, ¿no?, para esta presentación.
Segundo, no describir los personajes con atributos físicos ordinarios. Y con ordinarios me refiero, pues, a normales, es decir, a dentro de la media. Pero no solamente a eso, a normales y dentro de la media, sino también como a faltos de interés o emoción. Es decir, como que no tengan ningún brillo ni nada que los haga especiales, ¿no? Porque realmente no hay nada peor que la descripción de una escena que se lee como si estuvieran mirando, pues eso, el típico documento de identidad, ¿no? Castaño, ojos marrones, de 43 años de edad, con una constitución promedio, con una camisa de cuadros, jeans, zapatos. Y sé de lo que hablo, porque muchos de los alumnos bueno, cuando hago las clases presenciales, ¿no? Pues, y son alumnos que están empezando, realmente describen así a los personajes. Pero claro, una descripción así, ¿qué nos está diciendo de ese personaje? Pues nada, no hay caracterización dentro de esa imagen descrita. Por un lado, porque al ser una descripción promedio podría ser cualquier personaje. No hay nada especial en ellos que los diferencie de los demás. Yo se lo digo aquí, en Uruguay. Digo, claro, es que me digas que un personaje tiene el pelo moreno, pues no me estás diciendo nada, porque aquí la mayoría de las personas en Uruguay tienen el pelo moreno. Con lo cual, pues chicos, no lo pongas. O sea, ponme si acaso es pelirrojo, porque aquí hay muy poca gente pelirroja. Entonces sí, ahí pon el personaje, porque que sea pelirrojo sí que lo va a hacer diferente. Pero si tiene el pelo negro y los ojos castaños, pues no lo pongas. Pero es que además, en esa definición que os he puesto antes, no hay ningún elemento intrigante o memorable que se imprima en el cerebro del lector. Nosotros, claro, tenemos que crear imágenes que nos digan algo sobre ese personaje. Y estos detalles ordinarios pueden ser precisos para lo que imaginas dentro de tu mente. Sí, yo me lo imagino moreno, con los ojos castaños y tal, pero claro, no te ofrecen imágenes vívidas en el lector, ¿no? Pues de repente no digas, claro, y te viene la imagen de, aquí con los ojos castaños, aquí en moreno. Es como, no, lo lees y tampoco te va a venir ninguna imagen, ¿no? Claro, nosotros tenemos que encontrar esa expresión más específica o un rasgo caracterizado o yo que sé, a lo mejor una prenda de vestir que describa mejor lo que necesitamos saber sobre ese personaje. Y claro, ¿no? Ya hemos visto a Joker, ¿no? Nos hablan de la bufandita fina, raída, gris que tiene, y realmente según estaba viendo la definición, a mí por lo menos, bueno, también porque he visto la peli, claro, pero me estaba viniendo la imagen, ¿no? De él, ¿no? Pero claro, a contarnos que tiene esa bufanda raída nos están diciendo mucho del personaje. Bueno, pues nosotros también tenemos que buscar algo así. Yo que sé, a lo mejor los calcetines no coinciden, o la ropa le viene grande, o yo que sé, tiene la mirada perdida, o tiene la barba desordenada, o tiene en la cara una cicatriz, ¿no? Como Joker, por ejemplo, o tiene un tatuaje muy grande en el brazo. O sea, sea lo que sea el atributo que le busquemos, pero que no sea ordinario. Y si hay algo en el mundo del cine que se aleje de la ordinariez, por ejemplo, ¿quién es? Si hablo de la mujer menos ordinaria del mundo del cine, pues Audrey Hepburn. ¿Quién si no? Bueno, vamos a ver cómo la describió el guionista George Axelrod a su personaje en Desayuno con Diamantes, en Breakfast at Tiffany. Le dice así: la chica camina rápidamente por el edificio con su vestido de noche de corte abajo. Ahora la miramos por primera vez. A pesar de su elegante delgadez, tiene un aire saludable casi de cereal para el desayuno. Su boca es grande, su nariz hacia arriba. Sus gafas de sol le tapan los ojos. Ella podría tener entre 16 y 30. Resulta que tiene 2 meses menos de 19. Su nombre, como pronto descubriremos, es Holly Golightly. Bueno, Golightly, más o menos, perdonad mi inglés. Bueno, fijaos qué descripción. O sea, realmente, ¿no? Te dice, podría tener entre 16 y 30, ¿no? O sea, fijaros qué amplia, pero luego te aclara los años que tiene. Esas gafas de sol, elegante delgadez, o sea, nos la está describiendo de tal forma que nos está viniendo una imagen a la cabeza solamente con leerlo. Claro, también me imagino que todo esto tendrá que ver con la novela, ¿no? Que está adaptada, ¿no? De Truman Capote, una novela maravillosa. Y bueno, realmente no he mirado en la novela, que la tengo por ahí, por cierto, pero no he mirado a ver si estaba ya ahí esa definición. Pero bueno, da igual. Lo importante es que tenemos que pensar en hacer una presentación que no sea ordinaria, que sea memorable. El tercer consejo es que no debemos confiar solo en los adjetivos. Es normal que utilicemos los adjetivos para describir a un personaje. Es decir, bueno, sí, es normal, lo vamos a usar todos, pero no tenemos que confiarnos en ellos. Uno de los adjetivos que más vemos en los guiones para describir a un protagonista, sobre todo un protagonista femenino, sobre todo a una mujer, es que es hermosa, o bella, o linda, ¿no? Dependiendo del país. Y claro, el problema es que se usa tanto
que al final termina convirtiéndose en un cliché y algo que realmente al final acaba siendo ordinario, ¿no? Es decir, podemos generar más impacto en los lectores del guión si profundizamos un poco más en ese adjetivo. ¿Qué tipo de belleza es? ¿Es una belleza clásica? ¿Es una belleza actual, así como más contemporánea? ¿Es una belleza para todo el mundo o es una belleza solo para unos pocos? ¿Es una belleza por fuera, pero también una belleza bella por dentro? ¿O es bella y sexy, ¿no? Que puede ser, o de repente a lo mejor es bella pero más recatada. Es decir, si vamos matizando los adjetivos, daremos más información al lector y podremos hacer a nuestros personajes más interesantes y memorables. Veamos, por ejemplo, cómo describen a Sarah Connor en Terminator. Sarah Connor tiene 19 años, es pequeña y tiene características delicadas. Bonita de una manera imperfecta y accesible. Ella no detiene la fiesta cuando entra, pero te gustaría conocerla. Su calidad vulnerable enmascara una fuerza que incluso ella no sabe que existe. ¿No? Fijaos, ¿no? De repente vale, sí, es bonita, ¿vale? Te está diciendo que es bonita de una forma imperfecta, con lo cual ya no es una bonita espectacular. Pero luego con la frase siguiente de que ella no detiene la fiesta cuando entra, pero te gustaría conocerla, ahí te viene más un poquito la imagen de qué tipo de mujer es. Simplemente decir que es bella no te dice tanto, pero con esto ya te lo imaginas. Cada uno le pondrá la imagen pues de la mujer que se le ocurra, ¿no? Pero por lo menos la imagen aparece, ¿no? Y luego encima, cuando te dice que su calidad vulnerable enmascara una fuerza que incluso ella no sabe que existe, te está hablando de lo que va a pasar en la película, de su transformación. Te está diciendo, vale, sí, parece delicada, pero es alguien poderoso. Y lo vas a ver en la película. Por el contrario, estaría el personaje de Margot Robbie en El Lobo de Wall Street. Vamos a ver cómo la definen. Veamos a Naomi, de 24 años, rubia y hermosa. Un sueño húmedo y vivo en la lencería La Perla. Naomi se lave los labios. Ella es increíblemente y dolorosamente caliente. Tú lo lees esto y dices, no, es algo más que bella. O sea, un sueño húmedo, increíblemente dolorosamente caliente. O sea, sí, ya nos hacemos a la idea con ese matiz de que es algo más que bella, ¿no? Que es sobre todo sexy o algo más, ¿no? Nos viene incluso la imagen, ¿no? Si realmente la película no estuviera hecha, nos vendría a lo mejor la imagen de Marilyn Monroe. Consejo cuarto. Utiliza imperfecciones y perfecciones físicas. Una forma fácil de llamar la atención sobre un personaje es señalar defectos específicos en la apariencia de este personaje o, lo contrario, mostrar alguna de sus perfecciones excepcionales. Los personajes se pueden parecer entre sí físicamente en la mente de los lectores de un guión, pero si mostramos las características que los hacen imperfectos será más fácil recordarlos, ¿no? Pues veíamos antes cicatrices, lunares, el pelo gris, los dientes astillados, ¿no? Unas orejas grandes o unas narices grandes, o la postura, ¿no? Que de repente vaya mucho para adelante o para atrás, o que anden con un hombro más levantado. Es decir, cualquier imperfección o perfección te pueden ayudar a darle un carácter como muy visual. Pero tampoco consiste en buscar imperfecciones porque sí. O sea, debería de tener algún sentido en la caracterización del personaje, en algo relativo a su pasado, ¿no? O a la historia que estás contando. Es decir, si no tiene sentido, lo único que estás haciendo es complicar el trabajo del director de casting sin sentido alguno. Con lo cual, piénsate bien estas imperfecciones, ¿no? Y bueno, si realmente te ayudan a caracterizar al personaje. Podemos ver cómo se utilizan las imperfecciones en la descripción de la hacker gótica Lisbeth Salander del guión de La chica del dragón tatuado. Os leo. Lisbeth Salander entra. Una pequeña, pálida y de aspecto anoréxico de unos 20 años. Pelo corto teñido de negro. Párpado perforado. Tatuaje de una avispa en el cuello. Probablemente varios más debajo de su chaqueta de cuero negro. Camisa negra, jeans negros, botas negras de Caterpillar. Esto no es moda punk. Ella es alguien que dice, aléjate de mí. Bueno, ¿veis? O sea, directamente en la primera línea te dice que es pequeña, que es pálida y que tiene aspecto anoréxico de 20 años. Bueno, solamente con leer que tiene aspecto anoréxico, ya todos nos hacemos a la idea de que es chiquitita y de aspecto anoréxico. Luego te dice que tiene un tatuaje, pero que probablemente va a tener muchos más a lo largo del cuerpo. Con lo cual te está incluso definiendo algo que no vas a ver, pero que sí que te está ayudando a mostrar la imagen que quieres. Tú lo lees y dices, vale, me la imagino delgadita, súper delgadita, chiquitita y llena de tatuajes. Y luego con ese remate final de que ella es alguien que dice, aléjate de mí, nos da un poco ese aspecto fiero que tiene el personaje. Quinto, piensa en la ubicación donde se encuentra el personaje. Hay veces que las descripciones físicas no son necesarias. ¿Por qué? Porque los lugares donde nos encontramos a los personajes pueden decir mucho sobre su situación y quiénes son dentro de la historia. Vamos a ver, por ejemplo, cómo empieza Dunkerque, ¿no? Dunkerque. Papeles cayendo como la nieve.
6 jóvenes con Tommy a la cabeza a lo largo de una calle desierta revisando contenedores de basura, ventanas. Uno se agacha para revisar una manguera de jardín enrollada. Él prueba el grifo, nada. Nos han hablado de Tommy, que es el personaje, y ya está, no nos han dicho nada, simplemente que es nada, pues que es un soldado. Es decir, claro, la historia está empezando en medio de la batalla. Entonces, no hace falta ni definir a los personajes. O sea, solo son soldados intentando sobrevivir a la guerra. Ya está, es un soldado. Y no solamente es con Tommy. O sea, si seguimos leyendo el guión de Dunkirk, vemos cómo define al piloto. Os leo. El piloto Farrier da un ligero toque en los controles. Él comprueba a su izquierda y derecha escaneando los cielos. Voz en radio. Verifica el combustible, Fortis 1 y 2. Farrier se acerca a su indicador de combustible, presiona el botón a su lado, la aguja se dispara hasta 3/4 de su capacidad. 70 galones. Bueno, pues igual, Farrier es solo un piloto en medio de la guerra. Christopher Nolan no quiere definir nada más en su guión sobre uno de los personajes principales. O sea, son soldados simplemente en mitad de la batalla que están intentando sobrevivir o que están intentando salvar a los otros soldados que estaban en la playa. Si vemos, por ejemplo, el guión de Billy Wilder de Con faldas ya lo loco, dos Adanes y una Eva se llamó, por ejemplo, aquí en Uruguay, bueno, y el título original es Some Like It a Hot. Bueno, pues en ese guión a los dos personajes protagonistas, ¿no? El personaje de Jack Lemmon y el de Tony Curtis, los definen simplemente con que están en una orquesta tocando y te ponen yo es el saxofonista y el otro es el que toca el contrabajo. Y ya está. Y son los personajes protagonistas, no definen nada más. ¿Por qué? Pues porque les han puesto en esa situación tocando en una orquesta. Son gente normal, músicos normales tocando en una orquesta. Bueno, pues algunas veces la ubicación en la que se coloca el personaje puede describir a ese personaje más que un atributo físico o una imperfección o perfección. Y sexto, y relacionado un poco con las anteriores, tenemos que recordar que las acciones dicen más que las palabras. Porque, aunque los guionistas utilicemos las palabras para escribir un guión, no se nos tiene que olvidar que el cine es un medio visual. Y eso quiere decir que tenemos que pensar en imágenes y utilizar las acciones de los personajes para definirlos. Las acciones son las mejores descripciones de personajes en los guiones, como pudimos comprobar en la presencia del protagonista de Parásitos que buscaba wifi. Por ejemplo, si comienzas la película con una persecución por los tejados, como pasa en la película de Vértigo, la película de Hitchcock, bueno, pues ahí te preguntas de inmediato quién es el detective que persigue un ladrón por los tejados. Y cuando casi se cae el tejado y sufre el vértigo y sabes que eso pues va a tener alguna influencia en la película. Y ahí no hay descripción en el guión del personaje, ¿no? Es como que no hace falta, está en plena acción, ¿no? Te pone nada, os leo para que veáis. Comienza así con la persecución y luego te pone inmediatamente lo siguió por el parapeto un detective en con ropas simples encima. Es John Ferguson, conocido como Scotty. Él también saca un arma y sale corriendo del cuadro. Ya está. Eso es lo único que nos definen. Lo único que te está diciendo es que es un detective que lleva ropas simples, ropas sencillas. Ya está. Porque está en mitad de acción, está corriendo por los tejados. ¿Para qué vas a ponerte a definir? Es un tipo que tal, que piensa esto, que lo otro habla, que si tal. No. O sea, va a ropas normales y es un detective y está corriendo por los tejados. Ya está. En mitad de la acción. Bueno, pues nosotros pensemos qué acciones nos pueden ayudar a presentar nuestros personajes. Y sobre todo retomando con el primero de los consejos y que nos ayuden a mostrar cuál es su esencia. Bueno. Y con este consejo terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto cómo escribir la descripción de personajes en un guión. Si pensáis que estos consejos le pueden ser útil a alguien, bueno, pues pasadle este podcast, ¿no? Contarle, oye, mira, que hay un podcast que habla de esto, ¿no? Enviarle el enlace o por iTunes o por iVoox, por Spotify, como queráis. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!